Yo cuento. Vicente. Porque no tenía celu. Y mi papá me despegaron ahorita voy a almorzar. Buenas tardes con todos. Rápido. Buenas tardes con todos. Hola, buenas tardes. El gato. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Pregúntale a Esteban de acá. O cierra esa puerta y abre la puerta de la ducha. Y perdiste el piso mojado. Valentina.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Jorgito. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Solo si no tenía pena. Buenos días. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes, Alvita. Buenas tardes, Buenas Jorgito. tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas- Alvita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Alvita. Tardes. Hola, Maniquita. ¿Cómo estás, Sandrita? Buenas tardes. ¿Qué tal? Doctorita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dicen Alvita, buenas tardes. Bien, aquí vea. Buenas tardes. A Salimos los de años que nos vemos. Sí, veo Jorge. Jorgito. Hola, George. A los años que volvemos a levantarnos. He pasado sentado toda la mañana. Sí. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Estaba enferma. Y el 31 de diciembre se cayó y se fracturó la cadera, el fémur. De ahí yo pensaba que estaba bien, estaba en rehabilitación, después ya enfermó, que otra vez se cayó, 4 operaciones le hicieron. Entonces, lo que pasó, Verónica, eso es hija. Pero bueno, hoy va a haber a las 6 de la tarde la misa por la madre. Ya cualquier cosa hablamos, va a dar al padre Alonso Peire, Mercedaris, por medio de Zoom. Ya, Verónica, chao, chao. Buenas tardes. Mireya Quispe para todos, buenas tardes. Aló, Alexandra, buenas tardes. Sí está apagado. Ahorita sí, sí. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos. Gracias, mi distinguido maestro.
Gracias, mi amor. Buen provecho. Muy buenas tardes con todos, qué gusto verles en esta tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes. Bueno, en esta actividad de hoy, en este día, vamos a compartir la experiencia de una gran compañera, una gran amiga también de trabajo, que nos ha venido apoyando también toda la formación a docentes a nivel nacional, a nivel de varias instituciones educativas católicas, y que hoy por hoy, pues, Ceci, que nos va a acompañar, nos va a ayudar a comprender un poco también la parte técnica de este proceso de currículo compactado, que tanto ha hablado el Ministerio de Educación y que ha sido como una propuesta bastante interesante, quizá un poco mal estructurada aún, y quizá un poco más planificada. Ayer habíamos conversado que en este proceso de aula inversa tenemos que ir mirando cómo vamos a trabajar una especie de currículo diferente realmente en el tema educativo. Yo les invito, quiero ver si es que encuentro, mientras Ceci comparte con ustedes, la página del Ministerio de Educación de Chile. Me pareció muy interesante, les voy a enviar el link de la conferencia, donde la UNESCO hacía una presentación de cómo está el sistema educativo a nivel de toda Latinoamérica, presentando ciertas propuestas frente al COVID-19. Y me pareció muy interesante las propuestas tanto de la UNESCO como del Ministerio de Educación de Chile, y fantásticos los recursos que el Ministerio de Educación de Chile hoy nos presenta. Yo voy a compartirles el enlace, si lo tengo, al WhatsApp del grupo, para que ustedes lo puedan revisar, puedan seguir este webinar que dura cerca de 1 hora 20 minutos. Y sobre todo, cada uno de los ponentes y de las personas que realizan esta exposición validan muy bien la intencionalidad de un cambio curricular. Entonces, creo que tenemos como instituciones educativas que ir aprovechando estos momentos, estos días, estos tiempos que tenemos antes de iniciar a clases, para ponernos en el reto de alinear un currículo que sea apegado a la realidad de nuestras instituciones educativas, un currículo que vaya mucho más allá de la propuesta del Ministerio de Educación, que es una propuesta muy sencilla, muy básica, y que nosotros tenemos que realmente replantear, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro plus como instituciones educativas católicas? Tengo a varias, como decía yo hace unos días, autoridades aquí en el grupo, tengo a varios docentes, y sería interesante ir construyendo una red de trabajo. Una red de trabajo es importantísimo que hoy por hoy nos unamos, expertos de varias instituciones educativas, para ir analizando cuál va a ser la propuesta curricular de la educación católica. Sería interesante para que cada colegio no vaya desalineado y desarticulado con la propuesta simplona del ministerio, o si no, yo estoy alineando o intentando alinear curricularmente un modelo curricular que no sé si se apega a los intereses de los padres de familia o a la realidad, o instituciones que puedan mantener un currículo muy básico porque quizá no tienen los recursos a las plataformas. Hoy estamos trabajando en estos recursos, en estas plataformas, para poder dar respuesta a una situación curricular que inevitablemente va a tener que ser revisada e inevitablemente va a tener que ser contrastada en este sentido. Yo quiero darles la bienvenida a esta tarde, que Madre Santísima nos ilumine bastante en el trabajo que vamos a hacer, que Dios nos dé fortaleza para seguir en esta vocación fantástica de ser docente, que ha involucrado, para muchos de ustedes creo que mucho tiempo, ha involucrado dejar a su familia, nos ha invitado quizá a poder trabajar mucho más de lo que realmente hoy pensamos, pero que es una de las vocaciones fantásticas, y yo creo que Dios en ese camino, yo creo que irá bendiciendo el trabajo de cada uno de ustedes y de todos por esa gran labor que hacen. Quiero en esta tarde pues invitarles a compartir con Cecilia este curso de planificación curricular y compactación curricular para poder alinear técnicamente lo que debemos desarrollar. Cecilia es especialista en desarrollo de la inteligencia y educación. Tiene un diplomado en gestión de competencias en la Universidad de Frank, país de Cuba.
es auditora interna para sistemas de gestión de calidad. Ha sido capacitadora y facilitadora para el subsistema de educación municipal, para el cual trabaja también como vicerrectora en la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar. Ha sido capacitadora y facilitadora para nosotros también como soluciones educativas en varias instituciones educativas a nivel nacional, y obviamente con su vasta experiencia desde la función de vicerrectorado, pues hoy también va a compartir con nosotros estos nuevos enfoques y estos nuevos entornos para los que hoy estamos llamados y abocados, obviamente, a repensar y replantear la educación en nuestras instituciones. Ceci, te agradezco, te doy la bienvenida. Bueno, el grupo es tuyo y buenas tardes con todos. Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de trabajo en la que esperamos sobre todo compartir ciertas inquietudes, ciertas experiencias y ciertos conocimientos, buscar una alternativa de solución optable, factible en estos momentos de crisis que se siguen alargando y que ir dando pasos hacia adelante. Muchas gracias y espero que tengamos una jornada de trabajo interesante. Como les decía Juan Pablo, hoy vamos a hablar sobre la planificación curricular. Cuando hablamos de planificación, hablamos de prever una serie de circunstancias. Sin embargo, en días anteriores alguien ponía en alguno de esos interesantes memes que son cada día más creativos, ¿no? A alguien se le ocurrió poner en su POA como imprevisto que iba a pasar esto con esta pandemia. A nadie se nos podía haber ocurrido una cosa así. Cuando hacemos una planificación, nosotros tratamos de prever y de anticiparnos a todos los posibles eventos que puedan facilitar o que puedan también dificultar nuestro accionar. Quizá estos momentos de dificultades en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito de la educación son importantes para rever y revisar ciertos espacios y ciertas prácticas educativas. Juan Pablo decía, como es muy cierto hace un momento, que es ya el momento de mirar, hacer una estructura consolidada y una revisión de la planificación curricular. Recordemos que el currículo nacional no ha sido hasta el momento evaluado. Hubieron reajustes, hubieron propuestas, hubieron mejoras, pero no ha sido evaluado. Es decir, hasta el momento no sabemos cuánto de ese currículum ha sido eficiente y eficaz y cuánto no ha sido ni eficiente ni eficaz. Pensemos en lo que está pasando o estaba pasando pues con los estudiantes de tercero de bachillerato, la dificultad de acceso a la universidad pública debido a los puntajes que obtenían producto de un currículum, ¿no? Producto de un currículum. Pensemos qué va a pasar ahora con los estudiantes a los cuales en una suerte de exagerada benevolencia se les está dando paso a una promoción que no tiene mayor valor educativo ni científico. Tiene mucho valor emocional, tiene mucho valor situacional, indefectiblemente, ¿no? Pero nosotros como educadores medimos, a más de ese peso, medimos los pesos académicos. Este año, dolorosamente, graduaremos a los docentes, graduaremos a estudiantes que estamos conscientes que no llegaron ni al 40% de las destrezas y de los conocimientos que debieron haber cumplido hasta tercero de bachillerato. Sí, tienen una nota única, se van a graduar, van a hacer su proyecto de grado, pero si nosotros hablamos desde el punto de vista de los aprendizajes como tales, vamos a tener una falencia
muy grave. Frente a esta falencia y frente a estas circunstancias, creo que el momento es muy oportuno. Revisar el currículum de los términos que puede emplear el ministerio, ¿no? Inicialmente habló de un currículum compacto, o sea, de compactar, de unir unas áreas con otras. Luego habló de un currículum integrador, porque querían integrar a todo el currículum la par. Por eso es que inicialmente se hablaba muchísimo de la contención emocional, hasta que finalmente el planteamiento más claro que tienen es un planteamiento interdisciplinario. Estas tres formas, estas tres maneras de verle al currículum, obviamente nos dejan a los maestros muy serias inquietudes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer entonces con la parte curricular? ¿Cómo vamos a hacer la planificación curricular? ¿Cómo vamos a hacer el plan anual? ¿Cómo vamos a hacer los planes de unidad? Y aquí tenemos que hacer acopio de todas las habilidades sintéticas, analíticas, comparativas, para hacer una revisión del currículum. El currículum nacional está distribuido por áreas. Y como ustedes se dan cuenta, cuando manda las guías del ministerio, el enfoque está determinado a esas áreas llamadas del tronco común. Entonces, ese tronco común es el que está determinado y es el que está tomado en las guías. Sin embargo, las asignaturas que nosotros tenemos en las horas optativas, en las horas a discreción y en las horas optativas, esas asignaturas prácticamente el ministerio no las ha tomado para la promoción. ¿Cómo nosotros llegar a hacer una compactación curricular que incluya estas asignaturas en el currículum para darle mayor valor, mayor sustento y una formación cada vez más elevada a nuestros chicos y chicas? Primero, hay que sentarse a revisar el currículum. Hay que hacer una suerte de evaluaciones institucionales. ¿Cómo nos ha ido con el currículum? Hay que replantear ciertas mallas curriculares. Hay que mirar sin salirse de la normativa, que es algo que, como es obligatorio, es complicado de salirse, ¿no? Sin salirse de la normativa, debemos buscar el camino para lograr una suerte de currículum tan compacto que nos permita trabajar por áreas del conocimiento, por bloques del conocimiento. Ustedes recordarán que inicialmente el currículum tenía una fuerte incidencia sobre lo que son los bloques, ¿no? Inclusive para cada parcial uno debía trabajar un bloque y esa aparentemente era la mejor estructura. Esa es la estructura del currículum compacto. Cuando nosotros revisamos los mapas conceptuales que tienen de las redes de contenidos de cada una de las áreas, nosotros podemos ver con claridad que sí, el currículum nacional sí es integrador, sí es compactado, sí es interdisciplinario, pero nos hace falta encontrar las metodologías y los caminos más apropiados para que en la práctica del aula, en la práctica de las escuelas, en la práctica del uso de la tecnología, ese currículum se vea real y verdaderamente compactado. Estos cambios son urgentes, es decir, en educación ya no podemos seguir esperando y no podemos tampoco esperar a que alguien nos dé haciendo, porque esa es otra de las falencias en educación. Siempre esperamos que alguien nos dé haciendo y lamentablemente la mayoría de las personas que nos dan haciendo no son educadores. Y el que no es educador tiene una visión administrativa de la educación que es muy diferente. Los que somos educadores, aun y cuando estemos haciendo un trabajo de escritorio, siempre está
latente ahí la idea y el principio del educador. Más aún ahora, cuando hay que mirar que los acontecimientos que vivimos son cada vez más globales, son cada vez más mundiales, son cada vez más universales. Es decir, ya no podemos nosotros decir los estudiantes del Ecuador están viviendo esta realidad, porque no son ellos, son los estudiantes del mundo entero, somos las personas del mundo entero. Y quizá este evento pandémico también nos sirva para reflexionar sobre ello, ¿no? A veces uno piensa y dice, no, es que ese país está tan distante, está tan lejano, es que esa forma de educación, uy, aquí en el Ecuador nunca, siempre hemos protestado porque no traigan nada de otro país, porque eso sirve en otro país, aquí eso no sirve. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no es así, de que todas las experiencias pasadas y vividas en otros lugares son válidas si es que nosotros logramos tomar estos acontecimientos como universales, como globales. Uniendo estas realidades, vamos a mirar entonces qué es lo que nos ha venido a nosotros con esta globalidad. La tecnología, el uso de las tecnologías, la educación virtual. Y voy a hablar así como educación virtual, porque hay muchas propuestas, hay muchos planteamientos, ¿no? Al inicio, el ministerio nos dijo que es un plan no educación virtual, que no es educación a distancia, que no es educación virtual, que es una educación para la emergencia. Pero cuando ya van pasando los días, los plazos se extienden. Cuando en la Sierra y la Amazonía estamos terminando un periodo y debemos empezar otro, y en la costa ya tuvieron que empezar uno, ya no podemos hablar de una emergencia. Ya es imposible que hablemos de una emergencia. Ya tenemos que hablar de otros rumbos, de otras formas, de otras maneras de educación en las que la virtualidad es uno de los principales protagonistas como herramienta del aprendizaje, no como aprendizaje en tal, sino como herramienta para acceder al aprendizaje. En la virtualidad, todo, absolutamente todo es virtualmente posible. Es decir, cuando uno tiene acceso a las tecnologías, se puede hacer lo que uno quiera. La tecnología está al acceso de todas las personas. Tenemos un libre acceso. Tenemos la libertad de capacitarnos, de ver, de mirar, de incursionar, hasta de jugar, equivocarnos con la tecnología. Esta tecnología, esta virtualidad nos invita a pensar que los escenarios han cambiado, que ya no tenemos a 36, 40 estudiantes en un aula de clase, que ahora tenemos a esos mismos estudiantes, cada uno por lo menos con su papá o su mamá, atrás de un computador. Es decir, ahora ya no estamos educando solo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, también estamos educando a los padres. Y ese es el punto de quiebre en educación en este momento. Quizá nuestros estudiantes sí nos entienden. Los padres son los que a veces no nos entienden y les confunden. Era mucho más fácil desenvolverse en un aula y uno sabía si tenía que explicarle 3 o 4 veces, o si tenía que llamar la atención a alguien, o si tenía que levantar un poquito la voz, no pasaba nada. Ahora resulta que el docente está total y absolutamente prohibido de hacer eso. Y no prohibido porque venga la prohibición de alguna parte, sino porque el niño está atrás con su papá. Y su papá va a decir, no, es que a mi hijo no le llame la atención, a mi hijo no le diga esto, a mi hijo le hace quedar mal. Entonces, viene toda esa parte de escenarios nuevos que nos obligan a hacernos una pregunta. ¿Y qué pasa con los principios curriculares? ¿Y qué pasa con los principios pedagógicos? ¿Y qué pasa con tantas teorías, modelos? ¿Qué pasa con la didáctica?
¿Qué pasa con todas estas ramas de la ciencia que hacen y que forman a un maestro? Porque no todo el mundo puede enseñar, compañeros. Podemos saber muchísimas cosas, pero la habilidad de llegar a 1, a 100, a 1000 personas para lograr enseñar eso que uno sabe, es una habilidad que solo la tenemos los docentes. Los docentes que tenemos esa habilidad, esa cualidad, ese don como algo innato, o aquellos que hemos recibido ese don y nos hemos preocupado por prepararnos en ese don. Entonces, los principios no han cambiado. El currículum no ha cambiado y quizá tampoco tendría que cambiar, pero sí habría que revisarlo y sí habría que mirar desde la interdisciplinaridad, desde la compactación, desde la transdisciplinaridad, ¿qué es lo que podemos hacer? Compactar un currículum, compañeros, es mirar qué adaptaciones le podemos hacer. Y a nuestro currículum, afortunadamente, le podemos hacer una serie de adaptaciones increíbles. Nosotros tendríamos que empezar por revisar el currículum y hacer una concreción curricular que sea la idónea. En el currículum nosotros tenemos 2 clases de destrezas. En el currículum, compañeros, tenemos los básicos. Así dice el currículum, básicos. No dice los elementales, los medios, ni los superiores, ni los elevados. Dice los básicos. Cuando se habla de los básicos, hablamos de lo mínimo que necesita un estudiante en un determinado nivel, ¿sí? Entonces, los básicos están planteados para los niveles. Dentro de estos básicos tenemos 2 cosas, los básicos imprescindibles y los básicos deseables. Los básicos imprescindibles son aquellos sobre los que evalúa el ministerio. Estos básicos imprescindibles son los que ahora el ministerio ha tomado para hacer las fichas pedagógicas de cada semana. Pero en las instituciones y sobre todo en las particulares, tenemos siempre un fuerte enfoque a incluir los básicos deseables, es decir, aquellos que elevan la calidad de nuestras instituciones y elevan la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Si nosotros empezamos por tomar con claridad estos imprescindibles y estos deseables y empezamos a hacer una compactación interdisciplinaria, es decir, si empezamos a mirar que un mismo aspecto de la realidad se puede enfocar desde diferentes perspectivas, es decir, desde diferentes áreas del conocimiento, desde diferentes asignaturas. Si nosotros empezamos a pensar en eso y a tener una comprensión global, no aislada de la realidad, con una percepción del enfoque que plantea cada una de las asignaturas, pero incluirla en una globalidad, nosotros estaríamos empezando a hacer un currículum compacto. Los límites entre una asignatura y la otra son solamente las construcciones abstractas. Son solo las construcciones abstractas. Es decir, una asignatura deja de ser esa asignatura y pasa a ser otra por los constructos mentales que se desarrollan alrededor de ella. Caso contrario, no hay asignaturas, hay ámbitos, hay áreas del conocimiento. Entonces, fíjense que nuestro currículum no está tan mal organizado, o sea, no es que no nos va a permitir hacer eso, sí nos va a permitir hacer eso.
El asunto es que debemos de empezar, debemos tomar la iniciativa de hacerla. Además, les recuerdo, compañeros, que en toda la normativa ministerial existe siempre una parte que nos dicen que hay flexibilidad. Cuando nosotros escuchamos flexibilidad, somos felices y decimos, vamos a poder hacer lo que queramos. Pero el ministerio nos da la vuelta y mismo dice, no, momentito. Flexibilidad quiere decir que ustedes planteen un proyecto innovador. Ese proyecto innovador puede ser sobre el currículo, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo ahí va tomando forma lo que nos decía Juan Pablo al inicio. O sea, vamos a hacerlo, vamos a presentar, vamos a hacer un proyecto de innovación. Este proyecto de innovación tiene que ir orientado a una compactación curricular trabajada desde la interdisciplinaridad. Quizá ese sea el punto de partida que podamos tener. Yo sé que siempre es más fácil renegar de lo que nos da el ministerio, ¿no? Pero si nosotros somos propositivos y vamos un poquito más allá, aparte de renegar, vamos poniendo soluciones, creo que avanzaríamos. ¿Qué se requiere para un currículum compacto? Se requiere la organización de los contenidos interrelacionados. Eso es lo que se requiere. Mirar que el contenido que se esté trabajando en cuarto de básica, por decir algo, en lengua y literatura, se lo trabaje también en matemática, se lo trabaje en ciencias naturales, se lo trabaje en ciencias sociales, se lo trabaje en educación física, se lo trabaje en ECA y se lo trabaje en proyectos. O sea, esa debería ser la secuencia del currículo compacto. Sí hay cómo hacerlo, es muy operativo de hacerlo, puesto que nuestro currículum sí está originalmente pensado en esto. Hay que partir de conocimientos en forma contextualizada, es decir, según el contexto, según las realidades que vivimos cada uno de los escenarios educativos, ¿no? Y hay que evidenciar las interrelaciones a nivel de conceptos, categorías, procedimientos. Y solo les voy a dar un ejemplo que creo que es el que manejamos más todos. La escritura de un ensayo. Cuando hablamos de escribir un ensayo, nosotros lo vemos repetitivo, ¿no? En sociales, escritura de ensayos. En ciencias naturales, escritura de ensayos. En matemática, a partir de los problemas planteados, escribir un microensayo. En lengua y literatura, escribir un microensayo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros no tenemos un currículum compactado? En cada una de las asignaturas le empezamos a enseñar de manera diferente lo que es un ensayo. Y le pedimos ensayos de manera indistinta. Si nosotros nos dividimos, ¿no es cierto? Si nosotros nos dividimos y decimos, bueno, ¿qué asignatura le va a enseñar cómo se hace, se estructura y se redacta un ensayo? ¿Qué asignatura le va a enseñar el párrafo científico del ensayo? ¿Sobre qué asignatura va a ser el ensayo? Entonces, nosotros ya tenemos otra manera de mirar el currículum compacto. Diseñar y planificar competencias docentes. El docente debe tener una alta competencia para el diseño y para la planificación. Cuando hablamos de revisar el currículum y hacer un currículum compactado, estamos hablando de esto, de ser competentes para diseñar y para planificar. ¿Cuál es quizá la ventaja de estos momentos históricos? Que tenemos el apoyo tecnológico, pero la desventaja es que no tenemos las competencias tecnológicas y debemos prepararnos muchísimo, muchísimo en llegar a tener esas competencias tecnológicas. Fíjense que muchas veces no sabemos
muchos docentes ni siquiera Excel básico. Todavía hay instituciones en las que los docentes siguen teniendo el registro en físico. Todavía hay quienes siguen sacando los promedios con su calculadora en mano. Y esos son trabajos agotadores, compañeros. La tecnología sí nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a hacer 10 veces más de lo que se haría manualmente. ¿Cómo podríamos plantear o cuál es el planteamiento de un currículum compacto? Un currículum compacto es una adaptación curricular. Recordarán ustedes que para necesidades educativas especiales, eso creo que ha sido siempre el dolor de cabeza más grande, ¿no? Es que haga la adaptación curricular, es que componga, es que ponga otra metodología, es que la adaptación es a la metodología, la adaptación es a la evaluación, y eso es algo que todavía no lo llegamos a manejar, casi muy poco, ¿no? Esta compactación curricular es eso, es una adaptación, pero ya no una adaptación para necesidades educativas, sino una adaptación sistemática. Ya es hacer un currículum en el que uno diga, en segundo de básica, en lengua y literatura, vamos a desarrollar tal destreza. Para desarrollar esta destreza requerimos estos conocimientos. En relación a estos mismos conocimientos, en ciencias naturales, esta destreza, en relación a ello, en ciencias sociales y así con todas las asignaturas. Por eso hablamos de una sistematización de la adaptación. Sistematizar, poner en orden. Debe haber una racionalización del currículum. Nosotros queremos enseñarles a nuestros estudiantes demasiadas cosas. Es imposible que tengan tanta información. Los maestros debemos usar las TAC, es decir, las tecnologías para el aprendizaje, ya no solo para la información. Que nuestros chicos sepan coger un celular y mirar Google, pero no para ver de qué lado a qué lado van y para tomarse fotos en determinado lugar, sino para saber identificar cosas universales, por ejemplo, ¿no? O sea, esa racionalización del currículum quiere decir menos repeticiones y más aprendizaje. Menos repeticiones y más aprendizaje. Yo creo que si nosotros miramos lo que son proyectos escolares, ¿no es cierto? En proyectos hay cosas que tienen que ver con las áreas artísticas y hay cosas que tienen que ver con las áreas de la lengua, con lengua y literatura, y tienen que ver con ECA. Por ejemplo, ahí hay una repetición bárbara de cosas. Ahí hay una repetición bárbara, ¿no? A los chicos les hacen hacer historietas en sociales, les hacen hacer historietas en lengua y literatura, en ECA y también en proyectos. Entonces, cuando hablamos de compactación curricular es buscar menos repeticiones y más aprendizajes. Que los contenidos no sean repetidos, que las destrezas sean ascendentes y que los estudiantes puedan lograr mucha mayor cantidad de aprendizajes. Todas las áreas de estudio, es decir, nosotros, ¿qué áreas podemos tomar? ¿Qué áreas podemos coger? Todas las áreas del conocimiento. Vamos a poner un ejemplo con tercero de bachillerato. En tercero de bachillerato, por ejemplo, nosotros cogemos las optativas. Y en las optativas, bueno, nosotros podemos coger algunas, pero vamos a ver. Como queremos fortalecer matemática, nosotros cogemos matemática financiera o matemática superior. Ahí hay una suerte de escenario óptimo para hacer una compactación, ¿no? ¿Por qué le dividimos en dos si podemos ponerle en una sola?
y le subimos la carga horaria. O sea, eso es lo que se pretende hacer con el currículum compacto. Ustedes ven que las fichas que está mandando el ministerio tienen esa estructura, o sea, es innegable. Tienen la estructura de compactación y tienen la estructura de interdisciplinaridad. Y le ponen ahí un cuento ecuatoriano, y fíjense, además de eso, están trabajando las cosas en contexto, ¿no? Le ponen un cuento ecuatoriano y claro, al de lengua le interesa que encuentren la línea narrativa, que encuentren la trama, pero por ahí se consiguen un cuento que habla sobre una realidad geográfica, entonces va el de sociales y le hace toda la realidad geográfica y le ubica en el contexto histórico del por qué ese autor escribió ese cuento que habla precisamente de eso en eso y esos años. Y si tomamos nosotros como base lo que está tomando el ministerio en las fichas interdisciplinarias, en las fichas pedagógicas, es precisamente partir de la lectura, del hábito de la lectura. Entonces, primero les pone que lean lectura de la imagen, un video, o les pone que lean un cuento, y luego de ahí va desarrollando actividades para todas las asignaturas. Esa es la idea del currículum compacto. Nosotros tenemos en el currículo regular objetivos de aprendizaje, un montón de objetivos, ¿no? Por nivel, por grado, por curso, por año, por unidad, por plan. Bueno, nos pasamos redactando los objetivos y cuando ustedes releen los objetivos se van a dar cuenta que son una repetición cansona los objetivos. Cambian a veces una palabra o el objetivo más grande tiene 3 verbos y los otros ya tienen solo uno. Cuando hablamos de currículum compacto hay que fijarse en la clase de producto. Nosotros debemos verbalizar el producto que requerimos. Y para eso sí nos sirven los objetivos también que están en el currículum nacional. Debemos ver qué tipo de resultado es el que queremos. Las destrezas con criterio de desempeño son los contenidos o en ellas están los contenidos. Todas, absolutamente todas las destrezas con criterio de desempeño tienen la misma redacción. La habilidad, el conocimiento y el nivel de desempeño. Es más, cuando nosotros hablamos en las áreas técnicas sobre las competencias laborales, se redactan exactamente de la misma manera. La habilidad, el conocimiento y el valor agregado. Entonces, las destrezas con criterio de desempeño llevan las temáticas, los conceptos, los contenidos que nosotros debemos abordar. Estos contenidos son los que están tomados para el currículum compacto. Nosotros tenemos una secuencia metodológica, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y claro, ahora cuando uno piensa que debe dar clases a través de la pantalla, pensamos que debemos poner atrás de nosotros un pizarrón e irles dando la clase igualito que si estuviéramos de manera presencial. Y eso no funciona así. Ahora las estrategias de aprendizaje son para crear ambientes de aprendizaje. Verán, ya no estamos creando ambientes en el aula, estamos creando ambientes de aprendizaje, porque resulta que ahora nuestros guaguas ya no van a aprender solo en el aula de clase. Pueden aprender sentados en la mesa del comedor, en la sala, en el dormitorio, en la cama, en el piso, en la ventana. O sea, ahora vamos a crear espacios de aprendizaje. Para crear estos espacios, estos ambientes de aprendizaje, nosotros debemos utilizar recursos tecnológicos y recursos no tecnológicos. Es decir, debemos fijarnos muy bien en la selección de las estrategias de aprendizaje. No podemos pretender hacer los mismos procesos que en una educación presencial.
Sin embargo, no debemos olvidarnos que la motivación es importante. No debemos olvidarnos que la evaluación, a la autoevaluación, la coevaluación al final de una clase es importante. No podemos dejar de lado eso de mirar, de ver a nuestros chicos, cómo están, cómo han pasado. Entonces nos vemos la siguiente clase. Si no entienden algo, escríbanme a la página, escríbanme al aula. O sea, esas son las partes fundamentales de los momentos de la clase, la ambientación, el desarrollo, el cierre. En este diseño curricular compactado llegamos a la parte más complicada, que es la evaluación. ¿Y por qué es la más complicada? Fíjense, si la evaluación estaba mal desde antes de esta emergencia, no podemos pretender que la evaluación ahora esté bien, ¿no es cierto? Pero sí podemos mirar que esta evaluación, cuando uno hace un currículum compactado, requiere exámenes de diagnóstico y exámenes de comprobación. Que esta evaluación requiere de instrumentos y requiere de parámetros. Requiere de aquellas cosas que son precisamente las que ahora nos están haciendo ver que la calificación la estamos regalando a los chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá no hemos creado los instrumentos idóneos. Voy a referirme a algo muy, muy práctico, ¿sí? El Ministerio de Educación en el Ecuador determina que hasta el 4 de mayo aparentemente no estábamos haciendo nada, ¿no? O sea, las clases estaban suspendidas y los estudiantes y los profesores estábamos jugando a reforzar, ¿verdad? Lúdicamente al refuerzo, ¿verdad? Esa es la realidad, esa es la realidad que ellos tienen. Cuando nosotros sabemos que muchas instituciones no paramos ni un solo minuto, con los recursos que habían a la mano, muchísimas instituciones no pararon ni un solo minuto. El ministerio dice, bueno, desde el 4 de mayo retomamos el cronograma y les vamos a dar las fichas pedagógicas. Y para calificar estas fichas pedagógicas vamos a utilizar dos cosas: el portafolio y la rúbrica. Y entonces empezó el gran desastre para todo el mundo, porque todo el mundo empezó a preguntar, ¿qué es el portafolio? ¿Qué es el portafolio? ¿Qué es el portafolio? Eso demuestra cuán atrasados estamos en evaluación. Nosotros hemos venido por años planificamos. En evaluación, ponga la técnica y ponga el instrumento. Y una de las técnicas se llama portafolio. Y el instrumento para calificar la técnica del portafolio es una rúbrica. Por lo tanto, cuando el ministerio nos dice, esto se va a calificar mediante portafolio con esta rúbrica, los docentes no teníamos que haber preguntado absolutamente nada, porque sabemos que el portafolio es una técnica que se hace de dos maneras. Recoge los trabajos del maestro o recoge los trabajos el estudiante. Y al final aplica la rúbrica. Entonces, si ven que el ministerio no nos estaba a los maestros diciéndonos nada del otro mundo, solamente nos dijo, bueno, en estos momentos de crisis vamos a aplicar como técnica el portafolio y como instrumento tomen la rúbrica. Es más, dijo, tomen, les doy cómo hagan el portafolio y tomen, les doy cómo hagan la rúbrica. Nada más. Sin embargo, a nivel de docentes, a nivel de estudiantes y mucho más a nivel de padres de familia, pues se generaron una serie de altibajos y claro, empezaron inclusive a
a preguntar, ¿y qué es eso del portafolio? Y todavía hasta ahora siguen preguntando, tanto así que el ministerio nos manda otro documento que dice aclaración sobre el portafolio. Entonces, para que veamos lo fuerte que es el asunto de la evaluación, ¿no? ¿Qué pretendemos con el currículum compactado interdisciplinario? Que nuestro estudiante aprenda básicamente algunas habilidades, entre ellas indagar, buscar, consultar, investigar, preguntar, averiguar, buscar información, comunicar de manera oral, de manera escrita. Pero para que él se pueda comunicar, debe entenderse a él mismo y entender a los demás. Por ahí hay alguien que dice que comunicar es algo más que decir una cosa, es decirse uno mismo. Y también buscamos que sean personas que reflexionen. La reflexión hoy en día es supremamente importante. La reflexión es la antesala, es el pensamiento anterior a la formulación de críticas o a la formulación de argumentos. Es decir, hay que pensar, reflexionar, pensar antes de hablar, se decía comúnmente, ¿no es cierto? Esa reflexión a la que lleguen nuestros estudiantes debe ser guiada definitivamente por las escuelas, por los colegios, por los maestros. No podemos tener a estas alturas chicos que se sientan altamente felices con la nota que han obtenido, porque es una nota que no la han obtenido con todo su sacrificio. Entonces, su sacrificio académico, escolar, ¿no? Entonces, la reflexión es supremamente importante. En el currículum compacto, ¿qué hay que tomar en cuenta entonces? El agrupamiento de las destrezas, no repetir las destrezas. Cuando nosotros planteemos la concreción curricular para el siguiente año escolar, hay que mirar que hay destrezas que se repiten. En estudios sociales, por ejemplo, hay 4 o 5 destrezas que nos piden exactamente lo mismo. ¿Cómo nosotros compactamos ese currículo? Cogemos esas destrezas que son iguales y hacemos una sola. Hay que mirar que ahora estamos trabajando con tiempos muy distintos. Hay que buscar otras metodologías de trabajo. Hay que mirar cómo se reduce el tiempo. Yo estaba leyendo algo y planteándome algunas inquietudes con respecto a esto. Cuando nosotros pasamos del colegio a la casa, porque así es, ¿no es cierto? Del colegio a la casa le hemos pasado a la escuela, es decir, la escolaridad, los estudios, hemos pasado de lo que se hacían en el colegio, ahora se hacen en la casa. No hay problema, son las necesidades. Pero ahí entramos a que las horas de clase también queremos pasarlas a las horas de la casa. Y entonces ya encontramos un conflicto, porque cuando uno sale de la casa no tiene la misma organización que cuando uno está adentro de la casa. Y los aprendizajes tampoco se hacen ya de la misma forma, de la misma manera. Entonces hay algunas alternativas. Hay alternativas para trabajar de manera modular. Nosotros podemos trabajar por módulos. Estas guías que nos presenta el ministerio son hechas de manera rápida, ¿no es cierto? Pero si uno piensa en esa estructura y si uno piensa en elevar el nivel de esas guías, nosotros podemos trabajar con módulos interdisciplinarios, módulos que sean para una semana. Es decir, esta semana trabajamos el módulo sobre, qué sé yo, los reinos de la naturaleza.
esta otra semana trabajamos sobre este otro módulo. Esos módulos, ese sistema de enseñanza modular pueden ser... Tanto que está hablando que va a ser curandero. Ya no es que te escuchando. Esos módulos pueden ser por semana. Ahora, también hay otro tipo de organización. Hay un tipo de organización que también puede ser quincenal. Y hay otro tipo de organización que puede ser diario. Por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos 5 áreas del conocimiento. Nosotros podemos decir, los lunes vamos a trabajar ciencias naturales. Los martes vamos a trabajar matemática. Los miércoles, lengua y literatura. Los jueves, estudios sociales. Y los viernes vamos a trabajar todo lo que son las actividades físicas y las actividades artísticas. Es decir, ahí trabajamos nosotros lo que es educación física, lo que es ECA y lo que es proyectos. Cuando nosotros miramos esta reducción del tiempo, debe ser súper operativa, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? El ministerio ahora decidió que trabajemos por guías semanales, ¿ya? Esa es una alternativa. Nosotros podemos mejorar, hacer módulos que sean más dinámicos, que tengan conocimientos más elevados. Podemos hacerlos igual de manera semanal, podemos hacerlos de manera quincenal o podemos hacer módulos interdisciplinarios que tengan actividades para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. De igual manera, este sistema virtual que estamos viviendo, podemos aprovechar con una serie infinita de recursos. Las clases virtuales, por ejemplo, pero vamos a ver qué pasa con las clases virtuales. Es agotador para el maestro y es estresante para los niños. Y debemos pensar en que los padres de familia, en su gran mayoría, ya van a salir a trabajar y les van a dejar a los chicos, a los niños en casa. Y si seguimos con esta modalidad, no creo que sea muy factible que un niño de 6, de 7 años pueda estar en una clase virtual sin un adulto. Entonces, ahí es cuando debemos usar la tecnología. Grabar las clases. Les grabamos las clases de manera que ese niño pueda ver con su papá, con su mamá, el rato que llegue y diga, mira, hoy me ha puesto la profesora, me explica todo lo que tiene que ver con la suma y resta de quebrados. Y mañana me voy a sentar a hacer esta tarea de suma y resta de quebrados. Y si no puedo, entonces tal día de la semana, a tal hora, me conecto con la maestra. Pero esa suerte de estar en clases virtuales como el horario regular de clases está bien para la emergencia, ¿no? Pero sí hay que repensar muchísimo en cómo vamos a retomar estos ámbitos de manera que ya no sean solo para la emergencia. Y a eso nos va a ayudar la tecnología. Ustedes, por ejemplo, están aprendiendo con Juan Pablo un montón de cosas que pueden hacer que ese aprendizaje en los niños no sea pesado, ¿no? No es solo pararse ante la cámara y darles la clase. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Hay que mirar los factores del aprendizaje para hacer esto. Factores personales. Hay niños que ya están estresados porque no pueden salir. Hay niños que ya están estresados porque ya están demasiado tiempo con sus mamás. Y hay mamás que ya están estresadas porque están ya demasiado tiempo con sus niños. O sea, no estamos diciendo que sea bueno ni que sea malo. Son las realidades que en el ámbito de la escuela y de la educación nos toca mirar para tomar decisiones operativas, ¿no? Ámbitos familiares. Familias que tienen un solo computador para 2 papás que están haciendo teletrabajo y 2 hijos que están haciendo actividades escolares y clases virtuales y se les cruzan las unas aulas virtuales con las otras, las unas clases virtuales con las otras clases virtuales. Ámbitos culturales.
los papacitos que todavía pretenden comunicarse, los estudiantes, solo a través del chat, a pesar de que tienen un aula virtual, por ejemplo. Asuntos escolares, asuntos que ya tienen que ver con la organización de la escuela, asuntos académicos, asuntos de notas, asuntos emocionales, asuntos económicos y asuntos tecnológicos. Es decir, cuando miramos todos estos factores, podemos decir, ya, por acá va el currículum interdisciplinario, por acá va el currículum compactado, por acá van las reformas que uno puede hacer, por acá va lo que yo puedo proponer. En toda esta compactación curricular, estos currículos interdisciplinarios que estamos empezando a manejarlo con las guías del ministerio y que podemos tranquilamente componerlas, hay que estar muy claros lo que les decía hace un momento. Los docentes no transmitimos información. Los docentes damos herramientas, generamos conocimiento y damos herramientas para generar conocimiento. En esto, el aprendizaje combinado es muy importante y definitivamente nos ayuda muchísimo, muchísimo la tecnología. La tecnología no es el fin, la tecnología es la herramienta, la tecnología es el medio que nos va a ayudar a generar nuevos y mejores aprendizajes. Hay que saber seleccionar los recursos que sean tecnológicos, recursos que sean digitales. Esa selección solo la puede hacer el maestro. Fíjense qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo, ¿no? No es que verá señorita, verá licenciada, verá profe, verá tía, verá Inge, es que usted le da mala clase a mi hija, porque es que de gana usted le hace perder el tiempo haciéndole que repita. No, el maestro es el que sabe si le va a servir o no le va a servir. El maestro es el que sabe que repitiendo eso está generando aprendizaje. Entonces, no perdamos el espacio como maestros, o sea, no perdamos el rol de maestros. Seleccionemos estos recursos, estos momentos de la clase. No, o sea, hay cosas que en el proceso educativo son imprescindibles. Hay cosas que tienen que memorizar porque tienen que memorizar. Si no memorizan, no hay otra forma, no hay otra manera. Hay cosas que deben saber inferir, tienen que saber inferir. Hay cosas que deben saber leer, tienen que saber leer. Hay cosas que deben saber interpretar, deben saber interpretar. Si no estamos cayendo en el punto de que el profesor le pone en la indicación, realice un cuadro comparativo de doble entrada. Y el papá dice, no, explíquele, porque no entiendo, ¿qué es este cuadro? No. Y el hijo, la hija le dice, no, es que, no, es que no, a ver, ¿pero qué tiene que hacer? Haga un cuadro comparativo de doble entrada. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo tiene que hacer? Y el pobre hijo, no, es que yo sí sé, no, pero a ver, ¿cómo es? ¿Qué es cuadro? ¿Qué es cuadro? A ver, licenciado, explíqueme, ¿cómo hago? ¿En qué hago? ¿Y cómo es para comparar? ¿Qué comparo? ¿En dónde pone el título? O sea, esas son las cosas a las que lamentablemente nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces no hay que perder el rol de maestro. O sea, haga un cuadro comparativo, haga un cuadro comparativo. Subraye con regla, sin regla, con lápiz, con marcador. O sea, subraye, ¿no? Seleccione, encuentre, discierna, vea las diferencias, enumere. ¿No? El profesor le dice enumere y le pone menos porque no ha puesto los números y el papá le reclama y dice, pero aquí está. No. Enumerar quiere decir poner número. O sea, enumere, ponga número. O sea, eso es lo que hace que nuestros chicos puedan tener esas habilidades interpretativas. Queremos que sean ciudadanos del mundo, ¿no es cierto? Queremos que estos guaguas se desenvuelvan bien, queremos que estos guaguas nos den eligiendo buenos políticos, ya que nosotros no hemos sabido elegir. Queremos que estos guaguas
hagan ciencia para que no nos demoremos tanto en encontrar una cura o una vacuna para un mal. Queremos que estos guaguas sean emprendedores para que después cuando nos digan que estemos cerrados en la casa no tengamos que salir porque el comercio informal es el que ha salido y los otros pobres encerrados en la casa. O sea, eso es lo que queremos. Entonces, la selección de los recursos con las que nosotros lleguemos a nuestros chicos es muy importante, ¿no? Programas, aplicaciones, videoconferencias, blogs, wikis, las mismas redes sociales, las plataformas digitales, ¿no? Hoy el ministerio lanzaba todo el día de hoy por conmemorar el Día del Niño. Hoy todo el día iba a estar leyendo cuentos a los niños, ¿no? Es una manera de utilizar también las plataformas digitales. ¿Por qué no enseñarles a nuestros chicos que en las redes sociales pueden ponerse un tema de discusión, por redes sociales, un tema de hagamos algo, de movámonos de alguna manera, propongamos alguna cosa? Estamos viendo lamentablemente que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no están haciendo casi nada por redes sociales. No hay ninguna linda ni buena propuesta que haya salido de ellos, o sea, no hay nada. No hay nada que sea relevante, que sea sustancial. Da pena ver que frente a la posible reducción del presupuesto para las universidades salieron a protestar, cuando podían utilizar las redes sociales para protestar también y para plantear. Eso nos da la medida de que tecnológicamente nosotros creemos que la juventud, la adolescencia puede hacer un montón de cosas, pero estamos viendo, nos toca fortalecer, y nos toca fortalecer con juegos, ejercicios, presentaciones multimedia, creaciones de imágenes. Ellos pueden también crear sus propias lecciones, pueden hacer tesauros, pueden hacer redes, mapas, animaciones, videos, pueden hacer cuadernias, escrituras, lecturas, pueden tener su muro de tareas digitales, pueden poner su proyecto ahí para que les salte las fechas cuando tienen que hacer cualquier cosa en su celular. Bueno, hay tantísimas cosas que podrían hacer nuestros chicos y que no las están haciendo. Entonces, eso nos da la medida de que necesitan mayor impulso. No es posible hacer lo mismo cuando las condiciones han cambiado. Cuando la incertidumbre es parte de la vida personal, de la vida social, de la vida mundial. ¿Cuál es el rol de los maestros? Tenemos que seguir siendo la brújula. Tenemos que seguir siendo esa imagen de docente para que el estudiante diga, no papi, no, es que no es así, porque dice mi profesor, y mi profesor, él es el que sabe, él sabe, así como los chiquitos, no es así, ¿por qué? Porque mi profe dijo, y ella es la que sabe, y punto. Ser esa brújula, esa luz, ese faro, ese apoyo que tanto necesitan, como dicen las nuevas corrientes, ¿no? Que el maestro sea un facilitador del aprendizaje, no un complicador del aprendizaje. Tenemos que demostrarle a la sociedad que los maestros somos capaces de emprender prácticas pedagógicas con mucha esperanza, esas pedagogías esperanzadas, esperanzadoras, esas pedagogías que son la base y el fundamento de la vida misma de las personas, esas pedagogías que les nutran tanto a nuestros chicos, a nuestras chicas, de manera que salir o estar encerrados en casa no sea el factor de desequilibrio para ellos, sino que puedan
adaptarse a lo que venga. Los seres humanos somos racionales, somos pensantes, pero nos estamos dando cuenta que somos menos adaptables que el reino animal, ¿no? O sea, debemos de ser adaptables. Si nos toca estar cerrados cierto tiempo, hay que buscar las mejores condiciones. El momento que nos toque salir, hay que buscar las mejores condiciones. Si nos toca estudiar en casa, hay que buscar las mejores condiciones. El momento que nos toque regresar a la escuela, al colegio, hay que buscar las mejores condiciones. Regresaremos amando mucho más lo que hacemos y amando el lugar o los lugares en los que lo hacemos. Esa es la propuesta, el planteamiento de la planificación curricular para que ustedes tengan más clara la idea de cómo desde el ministerio sí están enfocados en lo que es el currículum integrado, interdisciplinario, en la planificación con concreción curricular, pero que el nivel para la mayoría de nosotros todavía sigue siendo muy bajito y hasta hemos ido en retroceso. La posibilidad de plantear o replantear las cosas de manera que este currículum compactado nos dé la posibilidad de generar una verdadera innovación educativa sin dejar de pensar en todos los posibles escenarios que se nos pueda venir. No sé si alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, algo en el que pueda colaborarles o alguna sugerencia que también ustedes pueden tenerlas y son muy valiosas para nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe. Una inquietud, una duda. Pienso yo que esto sí sería conveniente de alguna manera que llegue también al Ministerio de Educación, porque si bien es cierto que esto es muy importante en las instituciones educativas que nosotros trabajamos, pero sí tenemos hasta cierto punto algunas limitaciones por el hecho, en la parte que usted decía, que los niños, los jóvenes, no son capaces de tener tanta información. Pero si nosotros revisamos el currículo tiene tantos contenidos que hasta cierto punto nosotros nos desesperamos porque decimos que tenemos que cumplir con el currículo del ministerio y debemos dar todos los contenidos. No sé cómo se podría hacer desde ese punto de vista. Gracias. Se puede llegar con una concreción curricular a manera de innovación al currículum. Así se puede llegar al ministerio. Si se hace la propuesta, el planteamiento, sí existen las vías y los caminos. Lo que el ministerio no quiere es que cada institución haga por su lado lo que quiera, ¿no? Quiere tener una suerte de organización, una suerte de guías macros, de paraguas macros que guíen a todos, pero sí se puede hacer. Toda la información que viene en algunas asignaturas en el currículum es desesperante, es realmente desesperante, no se avanza realmente a dar. Entonces ahí uno puede hacer uso de ciertas estrategias metodológicas que nos ayuden a cortar el tiempo y a hacer una suerte de agrupamiento de los contenidos para darle otra visión. Y eso sí se puede hacer, ¿no? ¿Sí? No sé, ¿alguien más, Juan Pablo? Ok, veamos, si es que hay alguien más, ¿ok? Muy bien. Yo creo que... Gracias. Sigue nomás, por favor. Sobre los módulos. Hay instituciones que ya trabajaron por módulos y no les fue muy bien. Eso quería que me explique, por favor. Porque ya yo estuve justamente en una institución que, por ejemplo, matemáticas se daba por módulo, donde no le fue bien con el módulo y regresó a trabajar como anteriormente se trabajaba. Ya, lo que pasa es que para elaborar el módulo hay que tener una estructura definida,
hay que determinar una pequeña red de contenidos para ese módulo, hay que generar todos los recursos y hay que delimitar el tiempo para desarrollar ese módulo. El sistema modular es uno de los mejores dependiendo también de la edad de los chicos. Lo más óptimo en módulos es para los guaguas del bachillerato, primero, segundo, tercero. Para los niños, en cambio, de tercero o cuarto de básica, no es muy conveniente el sistema modular largo, porque ellos necesitan las cosas día por día. O sea, ellos necesitan menos espacio de tiempo entre una cosa y otra. Pero para el bachillerato sí es optable. Hay que mirar también, o sea, hay que mirar qué es lo que estamos haciendo bien y mantenerlo, y en qué nos fue mal para componerlo e irlo mejorando en los módulos, ¿no? Listo, gracias, Ceci. Okay. Mónica nos dice, para el nivel preparatoria, ¿qué se sugiere? ¿Cómo se sugiere trabajar para mejor con los pequeños? Hay para preparatoria, la maravilla de las maravillas, conciencia lingüística. Conciencia lingüística. Las cuatro habilidades del lenguaje trabajadas con la metodología de ambientes de aprendizaje, de rincones de aprendizaje. Hoy estamos mirando que van a tener los papacitos de estos niveles que ayudar bastantísimo con respecto a la rotulación, a las etiquetas, a la creación de los álbumes de los niños que pueden ser físicos, pueden ser digitales, ¿no? Pero lo mejor para ellos, conciencia lingüística. Gracias, Ceci. Jenny nos dice, este currículo compactado que estamos realizando es muy bajo en conocimiento y aprendizaje. Obviamente, ¿qué estrategias deberíamos adoptar las instituciones educativas para superar ese bajo nivel que nos han presentado? Elevar el nivel trabajando, el currículum compacto que nos presenta el ministerio es por subniveles. La primera estrategia es que nosotros no deberíamos regirnos tanto a trabajar por subniveles, sino por años. Dentro de cada subnivel, por ejemplo, en la básica superior, digamos. Por eso es que el currículum del ministerio está muy bajito, no está básico, está muy elemental. Pero si nosotros tomamos para el subnivel ciertas cosas, pero para octavo llegamos hasta acá, noveno más, y décimo más, entonces sí nosotros logramos superar. Ese es el problema ahorita del currículum, de las guías que nos presenta, de las fichas del ministerio. Están hechas para subniveles. Por eso es que los guaguas que están en décimo, por ejemplo, van a sentir un retroceso más grande que los que están en octavo. Pero si nosotros tomamos metas, ¿no es cierto? Metas, en octavo llegamos hasta tal, en noveno más, en décimo más, entonces estamos superando, por un lado. Por otro lado, el nivel de complejidad hasta donde se quiera llegar depende del planteamiento del PI de cada institución y del PCI de la institución. Entonces, ahí también hay que ser muy claros. Esos dos documentos, el PI y el PCI, además de eso, están ahora fortalecidos por la propuesta pedagógica. Y en la propuesta pedagógica, cuando nosotros hablamos de las teorías pedagógicas, también debemos ser muy claros, y eso también nos permite decir que vamos a elevar la calidad del producto que queremos obtener en las escuelas y colegios. Listo, gracias, Ceci. Me dicen también de preparatoria inicial. ¿Formarían también parte del currículo compactado? Preparatoria e inicial, no, porque ellos aprenden por experiencias de aprendizaje. Perfecto. David Yupangui dice, ¿se puede implementar en todos los niveles desde la básica hasta el bachillerato o hay que incrementar la complejidad dependiendo de las instituciones educativas? Dependiendo de la estructura de las instituciones educativas. Si se tiene solo desde octavo, se hace desde octavo, dependiendo de la institución educativa. Y sobre todo los colegios estamos en estos proyectos bilingües. ¿Qué pasaría con el tema del idioma inglés? Pero es que eso va igual en la compactación curricular, va una maravilla, pues ese
Esa es una propuesta espectacular porque el bilingüismo ahí funciona como un eje no transversal, sino como un eje sostenedor. Es decir, hay que sostener. Cuando nosotros hablamos de eje transversal, decimos que como que en todas las materias se va a ver algo de eso. Cuando nosotros hablamos de bilingüismo, hablamos de que es el eje que sostiene toda la rama del currículum. Entonces a ese no hay que olvidarle, pues. Y ese va en todos los ámbitos y en todas las asignaturas, y hay que mirarlo siempre como el que aporta más a la calidad de esos contenidos. Ahí viene el dar las asignaturas en ese idioma también. Ok, Ceci, gracias. Ok. ¿Es recomendable trabajar con tutoriales para nivel de preparatoria? Sí, con tutoriales y con presenciales. Los Listo. tutoriales en preparatoria, ¿para qué sirven? Los tutoriales en preparatoria sirven porque le ayudan al niño a mirar 2 o 3 veces y con eso puede reforzar, porque tal vez cuando lo mira una vez se distrajo, ese rato quiso comer, quiso ir al baño. Ustedes saben que los chiquitos todavía no tienen eso de los horarios todavía muy fijos y ciertos controles, ¿no? Entonces ellos cuando tienen el tutorial saben que pueden verlo, saben que pueden revisarlo, saben que está guardado, saben que ahí están las indicaciones. Además, en el tutorial el niño puede hacer algo que solo le permite la tecnología: parar, retroceder, seguir, avanzar, retroceder, volver a mirar. Entonces, el tutorial es espectacular ahí, ¿no? Gracias, Ceci. Ok, muy bien. Creo que habíamos hablado del tema inicial y de igual de forma de preparatoria, que ellos trabajan por otro tema de ámbitos de aprendizaje, ¿no? Y no aplicaría el tema de currículo compactado, ¿no? Uh-huh. ¿Así es? Ellos tienen Ok. prácticamente Claro, un currículum compactado. así es. Listo, Ceci. Yo quiero agradecerte un poco la aclaración de estos detalles sobre los cuales nos toca trabajar a las instituciones educativas, quienes están en el vicerrectorado, en quienes están en la acción tutorial, en las comisiones técnico-pedagógicas. Tenemos un gran trabajo realmente que hacer, ¿no? Ceci, te agradezco, pues, y te invito a que nos despidamos entonces del grupo que acabamos de trabajar hoy, Ceci, ¿vale? Ya, muchísimas gracias a ustedes, que tengamos mucha fuerza, mucha valentía, saber que los docentes estamos unidos por algo que es fundamental y que es ese don, esa vocación que viene de Dios, y seguir siempre procurando lo más que se pueda ser un buen maestro y un maestro bueno, como lo decía Jesús. Muchas gracias, que tengan una muy linda tarde. Ok, Ceci, gracias. Te agradezco un mundo. Gracias, Y Juan listo. Pablo. Con todo y todo, quisiera antes de despedirme, porque sí me parece algo interesante y que me preocupa. En los colegios técnicos, como pregunta Edwin, ¿cómo trabajamos currículo compactado? En los colegios técnicos, el currículum compactado está dado por las competencias de aprendizaje. Las competencias de preparación al ámbito laboral tienen la misma estructura. Es más, con esas es mucho más fácil trabajar el sistema modular. Claro, así es. Dios te pague, Ceci. Un abrazo y nos vemos en Gracias el a grupo ti, de la Juan Pablo. tarde. Pasen muy bien. Hasta Y un luego. abrazo a todos también. Una gran tarde y descansen. Nos vemos el día lunes entonces, ¿ok? Hasta pronto, que les vaya muy bien. Chao, Gracias, hasta luego, muy cuídense amable, mucho. gracias. Chao, chicos, Que les gracias. vaya bien. Gracias por todo. Hasta pronto. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Lunes. Hasta el lunes. Thank you. Bye, see you. Hasta el lunes. Bye, bye. Gracias. A vivir en Pentecostés. Chao. Chao, hermanitas. Gracias, Amparito. Maribel Buenas González, ¿estás por ahí? Gracias. Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que yo tuve un problema el día de ayer con mi internet y se iba y nuevamente estaba en ese problema. No logré mandar la tarea, pero ahora sí estuve como los estudiantes. No, tranquila, no hay sé. tareas. Solamente son ejemplos que vamos desarrollando en la actividad. Estuve como los estudiantes, de verdad. No te preocupes, ¿ok? Pero la grabación ya está y creo que esa grabación está subida el día de mañana ya
al enlace que les hemos enviado. Pero no hay tareas, solo son ejercicios que vamos realizando, ¿ok? Sí, yo No te revisé ayer preocupes. el enlace que enviaron, pero la verdad es que no estaba la clase, por eso no No, logré, pero se subirá bueno, mañana esa clase, no te preocupes. sí. Ya, Gracias, Juan un Pablo. abrazo, hasta pronto. Gracias. María. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, hasta luego.